Hola, bienvenidos a nuestra séptima ponencia del curso CREPI, Sustenta tu idea de investigación. Es presentada por nuestra compañera Cecilia Cárdenas Ruiz. Ella es estudiante de octavo semestre de la Facultad de Medicina de Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es coordinadora de proyectos del equipo nacional del Comité Permanente de Publicaciones Médicas de la MEF-AC. Te escuchamos, Ceci, y cualquier duda o pregunta, estoy aquí a tus órdenes. Voy a apagar mi cámara, pero aquí voy a estar presente. Ok, muchas gracias. De parte del equipo nacional del Comité Permanente de Publicaciones Médicas, pues les traigo esta clase, que es la clase número 7, que se titula ¿Cómo sustenta tu idea de investigación? Y está enfocada precisamente de la importancia de sustentar nuestra idea de investigación, cómo debe hacerse y algunos tips para sustentarla. Entonces, pues primero tenemos que comprender o imaginarlos a la investigación como un proceso. En charlas anteriores, pues les habrán hablado sobre la importancia del planteamiento del problema. Y pues este es precisamente el primer paso que hay que seguir. Aquí hay que plantear un problema que precisamente va a buscar o requerir una solución. Y pues para ello el investigador tiene que hacer su diseño de investigación de forma que éste le permita descubrir y si es posible pues analizar y explicar este problema de salud o este problema ya sea social o de cualquier índole, pero tiene que definirse porque mientras no esté bien definido el problema de investigación, no será posible plantear correctamente lo que se quiere lograr. Entonces, una vez que se ha planteado el problema de investigación, hay también que plantear los objetivos de la investigación. ¿Por qué? Porque también en otras charlas les habrán explicado que los objetivos se formulan para señalar qué es lo que se debe investigar, cómo se debe orientar este proceso y de esta forma debe darse también un sentido a las actividades que se van a realizar, también a los recursos que se deben determinar y las técnicas que van a ser necesarias para resolver este problema de investigación. Pero bueno, esos son motivos de otras charlas. Aquí, ya después de haber planteado el problema de investigación, de haber definido el objetivo general y los objetivos específicos, pues también es importante estructurar correctamente la justificación de nuestra investigación. ¿Por qué? Porque es precisamente la justificación la cual nos dice por qué se debe argumentar o se debe fundamentar estas razones que motivan al estudio y cuál va a ser el beneficio que se va a derivar precisamente de nuestro protocolo de investigación y del proyecto final o del producto final de nuestra investigación. Entonces, pues hay que entender primero qué es la justificación. Algunos autores la describen como se describe brevemente aquellos aspectos del contexto y del debate teórico en el que se ubica la investigación y que esta nos sirve para definir su relevancia y su pertinencia. Y esta diapositiva me gusta explicarla porque la justificación podemos imaginarla como si fuera el marketing del anteproyecto. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros tengamos que plantear nuestro protocolo de investigación a un comité científico o a un comité de bioética que tenga que autorizarlo, que vaya a analizar pues precisamente la investigación y es en la parte de la justificación en la cual podemos reforzar pues por qué es necesario realizar esta investigación, cuáles van a ser los beneficios. U otro caso que también sucede es que supongamos que queremos o necesitamos recursos tanto monetarios como materiales o que necesitamos los recursos del laboratorio de nuestra institución o necesitamos que esta pueda ser financiada o simplemente el financiamiento también de la publicación y de por qué debe darse una continuidad a esta línea de investigación, pues nosotros vamos a vender la propuesta con el fin de convencer al lector tanto de que la autorice, ya sea estos ejemplos que les menciono de los comités científicos, de comités de bioética, o incluso si estamos redactando una tesis y tiene que ser aprobada, tenemos que argumentar precisamente por qué este protocolo, por qué esta propuesta de protocolo de investigación pues debe realizarse. Y en caso de ser necesario también por qué debería de financiarse. Entonces, dicho esto, la justificación es importante y es necesaria y el objetivo que queremos lograr es convencer al lector principalmente de tres cuestiones, como les he mencionado, por qué se está abordando una investigación que resulta significativa, que esta investigación pues también va a ser importante y va a ser pertinente tanto en el tema que estamos escogiendo, ya sea un tema de salud, ya sea un tema social o el tema que estemos abordando, y también
en la metodología pues estamos abordando también el objeto de estudio. Entonces estos dos deben ir de la mano y debe explicarse pues la importancia y la pertinencia del tema y del objeto de estudio. Y pues también hay que ver un poquito a futuro lo van a ver en la charla de metodología también, pero cuál va a ser la utilidad de los resultados esperados. Hay que ir como que analizando cómo va a presentarse la información y una vez que se obtengan los resultados, pues qué utilidad van a tener estos. Entonces, dicho esto, o esta introducción de por qué es importante la justificación, les presento unas preguntas que pueden guiar la justificación de nuestro protocolo de investigación. Una que podemos hacer es, ¿qué aporta de nuevo a esta investigación? Sabemos que a lo mejor no va a ser un hallazgo increíblemente nuevo o relevante, pero todas las investigaciones van a aportar desde luego que algo nuevo porque todas van a ser realizadas bajo un contexto diferente. Entonces, siempre va a ser una información que se obtenga que vaya a ser relevante, que vaya a ser nueva, bajo los contextos que ésta se realiza. Entonces, hay que pensar qué aporta en conocimiento nuevo a nuestra investigación, a nuestro protocolo. ¿Cuáles son los beneficios que este trabajo proporcionará? Como les menciono, hay que argumentar, pues, si estamos abordando un problema de salud, un problema social o un problema, ya sea de la índole que sea, lo que queramos encontrar qué beneficio trae a esta población que estamos estudiando y por eso esto nos trae a la siguiente pregunta, ¿cuáles serán los beneficiarios y de qué modo? Ya sea que nuestro sujeto de estudio, pues, o más bien nuestra población, sean estudiantes de medicina, o sean estudiantes universitarios, o sea población general, o más específico aún, si estamos estudiando a lo mejor personas con una enfermedad específica o con una discapacidad, o capacidades distintas, o con un problema de salud, o con un problema social, económico, etcétera, ¿quiénes resultaría beneficiado de esta investigación bajo el análisis que se tenga que realizar y los resultados que se tengan que obtener para exponer este problema? Que en el planteamiento del problema, pues lo definimos, qué es lo que queremos responder, cuál es nuestra problemática o nuestra pregunta de investigación. También, pues, esto nos lleva a qué es lo que prevé cambiar con la investigación. Siempre hay que argumentarlo también en ese sentido de que esta investigación, pues, nos puede llevar a cambiar a lo mejor una práctica médica o una perspectiva que se tiene que puede ser como que analizada o que nos lleve a buscar un cambio tanto teórico como de una perspectiva o de un conocimiento nuevo, porque siempre hay algo que se puede cambiar, siempre las prácticas médicas o los conocimientos que se tienen pues pueden volverse a analizar y a estructurar. ¿Y cuál es la utilidad? Pues también plantear que con todas estas preguntas, pues cuál es la utilidad, la finalidad que nosotros queremos describir con nuestra investigación. Siguiente, pues otras preguntas que nos pueden orientar es si esta investigación ayudará a resolver algún problema o gama de problemas prácticos. Les mencionaba que puede ser un problema específico de a lo mejor un grupo de personas que tengan alguna enfermedad en particular, o si hay algún problema de salud, que pues siempre va a haber problemas de salud que necesiten abordarse bajo perspectivas muy específicas. Entonces hay mucha área o mucha gama de problemas que se pueden analizar y que pueden ser analizadas las prácticas que estas se tienen, si estas son correctas o si hay alguna forma en la que se pueda cambiar para llevar a un mejor resultado a la calidad de vida de estas personas o a la calidad de la atención. ¿Por qué es significativo este problema de investigación? Pues esto de significativo pues va de la mano del beneficio que les estoy mencionando de qué, qué se busca lograr con nuestra investigación. Y esta es pregunta que también es importantísima, si permitirá llenar algún hueco de conocimiento. Esto es muy importante porque hay investigaciones, incluso si se hacen revisiones o si se hacen pues trabajos originales, siempre va a haber algún hueco de conocimiento y eso es lo bonito y lo padre de la investigación, que siempre se puede aprender más, siempre se puede encontrar más, siempre se puede ver la información desde otro punto de vista o analizar pues si realmente lo que se conoce es lo adecuado o si hay algún hueco o alguna variante o alguna otra línea por el cual deba analizarse nuestro problema que estamos planteando. Y también
Si los resultados que vamos a obtener se pueden generalizar a otros principios más amplios, a lo mejor nosotros queremos hacer una investigación en nuestra facultad, en nuestra escuela, y vaya a ser aplicable a lo mejor ese resultado a nuestro contexto, pero que esa metodología pueda ser empleada a lo mejor en varias universidades o a un nivel de población más grande y que esos resultados pues puedan ser generalizados para seguirlos continuando o para que alguien más pueda replicarlos. Y pues obviamente eso es lo interesante y lo importante de plantear correctamente la justificación de por qué estamos haciendo esta línea de investigación. Y las últimas dos preguntas, esta es importante también, si esta puede servir para comentar, desarrollar o apoyar una teoría. En medicina, pues también hay más que teorías, es lo que les menciono de las prácticas o de las guías o de lo que se tiene como una mejor o una práctica más correcta. Si nuestra investigación va a servir para analizar precisamente estas prácticas, si van a argumentar que las apoyan, que son correctas, o si es mejor analizarlas desde otro enfoque. Y también si se sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población o fenómeno, es lo que les comentaba, que es lo padre de la medicina, que pues siempre hay poblaciones muy específicas, o bueno, todos los pacientes van a ser distintos, pero hay algunos problemas de salud que comparten a lo mejor factores de riesgo o poblaciones que están siendo vulnerables y que es pues importante estudiarlas de una manera más a fondo y si esto nos va a permitir, pues, realmente analizar por qué es importante este fenómeno en una población específica o en un grupo específico o en un área o incluso en nuestra propia escuela, si esto o institución o nuestra universidad. ¿Cómo se puede estudiar más adecuadamente esto bajo este contexto de población y fenómenos? Entonces, dicho esto, hay autores que definen cuáles son los criterios de utilidad que tiene nuestra investigación, que sirve para fortalecer nuestra justificación, y aquí les describo 6, que el primero es el de conveniencia, el 2 es el de la relevancia social, que les menciono, este es muy importante, el 3 de las implicaciones prácticas, que en medicina siempre va a haber prácticas que deban analizarse, el valor teórico, desde luego que en medicina pues también el conocimiento siempre se está renovando, las enfermedades siempre están pues cambiando, las poblaciones también siempre están cambiando, siempre va a haber conocimiento nuevo que se pueda adquirir. La utilidad metodológica es lo que les menciono de que la metodología que nosotros nos empleemos pueda ser replicable en otro estudio o que esta pueda ser, pues, sí, replicable o explicar en nuestra justificación también por qué va a ser de utilidad y la viabilidad del proyecto, que es lo que les mencionaba, que pues nosotros tenemos que explicar porque esta investigación pues puede realizarse, porque se tienen los recursos, porque pues realmente es algo que se va a llevar a cabo y que va a traer buenos resultados. Entonces, les voy a explicar estos criterios en un ejemplo. Este es más un ejemplo muy general de educación, entonces se los voy a leer y vamos a analizar estos criterios. Y el ejemplo ya redactado del ejemplo de justificación dice así: la presente investigación pretende hacer una revisión, un análisis y una interpretación en relación a las diferentes prácticas de los docentes sobre la evaluación formativa y su impacto en los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de ofrecer recomendaciones y propuestas que propicien una evaluación formativa eficaz en los procesos de enseñanza-aprendizaje para el logro de mayores rendimientos en los estudiantes. Entonces, esta es la justificación de esta investigación en específico, donde pueden ver que pues les subrayé ahí las palabras clave que también nos orientan a fortalecer esta justificación. Dice tal cual: pretende hacer revisión, análisis, interpretación, se están analizando las prácticas, se está evaluando el impacto. ¿Y para qué se hace todo este análisis? Pues para ofrecer recomendaciones y proponer a lo mejor otros tipos de evaluación que deberían hacerse. Entonces, siempre hay que, pues, usar como que estas palabras que nos lleven a decir, pues, qué pretendemos lograr, qué pretendemos hacer y qué se va a hacer con todo este análisis, ¿no? Ofrecer una recomendación, otra perspectiva u otro procedimiento o más bien modificaciones que puedan hacerse a lo mejor en una práctica médica que se tiene analizada. Entonces, con este ejemplo, pues vamos a analizar estos criterios.
Les decía, el de conveniencia, pues aquí en este ejemplo pretende que los resultados puedan orientar a la comunidad educativa sobre prácticas eficaces en relación al proceso de evaluación formativa. Un ejemplo, a lo mejor en medicina, pues puede hacer que nuestros resultados orienten a la comunidad médica o a la comunidad de estudiantes de medicina sobre prácticas, sobre perspectivas, sobre procesos, etcétera. Pero pues, ¿por qué es conveniente, no? O sea, enfocado a los resultados y a la orientación que estos van a tener. Sobre el criterio de la relevancia social nos dice, pretende que las conclusiones sean trascendentales para la sociedad al beneficiar los aprendizajes de los estudiantes y responder a una necesidad actual detectada en evaluaciones y organismos nacionales e internacionales. Este punto pues también es muy importante en medicina. Sabemos que los problemas de salud pues son importantes para todos las poblaciones. Entonces, ahí pues también es importante enfatizar en la relevancia social que este tiene, cómo los aprendizajes que adquiramos nos van a beneficiar como estudiantes, como futuros médicos, como comunidad estudiantil o comunidad universitaria, si estamos abordando temas específicamente en estudiantes de medicina o si estamos abordando temas en población general, pero que esto pues puede escalar, no solo puede quedarse de forma local, sino que esto puede analizarse también de forma regional, nacional o incluso internacional. Entonces, la relevancia social, pues también es un punto muy importante. El siguiente criterio era el de las implicaciones prácticas, que les menciono que, bueno, en este ejemplo nos dice que puede hacer recomendaciones para mejorar prácticas. En este caso era de educación, pero pues también puede ser prácticas, les digo, sí educativas, prácticas médicas, prácticas sociales, perspectivas, etcétera, y sobre cómo los resultados pues nos van a orientar estos procesos. Y también otro criterio era el valor teórico, que pues nos permite revisar prácticas. Aquí pues era de evaluación educativa, en el ejemplo que les mostré, pero también pueden ser el valor teórico que tiene a la práctica médica o al conocimiento que se tiene del problema específico, ya sea problema de salud o otros problemas que queramos plantear. Y la utilidad metodológica. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo que les mostraba, dice que pues, se puede hacer un análisis de datos, que puede traer propuestas o guiar a otras prácticas, en este caso de los docentes. Aquí también nosotros podríamos argumentar nuestra justificación, que la forma en que analicemos estos datos contribuye a hacer propuestas o hacer guías o hacer un análisis de lo que se tiene, pues a lo mejor el grado de conocimiento o el grado de aceptación o la perspectiva o incluso la misma práctica médica que les he estado mencionando, ¿no? Que cómo la metodología realmente nos permite analizar estas prácticas que se tienen. Y la viabilidad, que les menciono que, bueno, aquí dice que tal cual es viable porque se tiene acceso al centro educativo, se puede llevar a cabo, etcétera. Entonces aquí nosotros, pues también decir y argumentar que nuestra investigación es viable porque tenemos acceso a lo mejor a estudiantes, a pues varios estudiantes de medicina, o tenemos acceso al laboratorio, o tenemos acceso a los recursos, a la población, a los pacientes, a las personas que pues tengan a lo mejor los mismos factores de riesgo. Entonces, la viabilidad del estudio pues es también un punto súper importante de por qué la justificación pues adquiere fortaleza. Entonces, esos son los ejemplos de la justificación. Y una vez explicado también, pues, cómo debe orientarse la justificación, otro punto que sustentan precisamente nuestro protocolo de investigación, pues, son los antecedentes. Entonces, voy a explicarles un poquito de ellos. Un concepto que se tiene, pues, es que los antecedentes son precisamente la sustentación teórica del problema de investigación o del objeto de estudio. Y pues cuando hablamos de los antecedentes de la investigación, debemos analizar todo aquello que se ha escrito, o tanto del objeto de estudio como del sujeto, ¿no? O sea, todo lo que se ha hecho, qué se sabe del tema, qué estudios se han hecho sobre el tema y qué perspectivas se han abordado. Aquí es importante pues ver todas las perspectivas para evitar caer como en una sola perspectiva, en una sola línea de cómo abordar el problema. Debemos analizarlo desde todo tipo de perspectivas, checar en los antecedentes todo tipo de estudios que se han realizado
y pues eso nos va a permitir pues el panorama tal cual de lo que se conoce del tema. Eso es la importancia de los antecedentes. Entonces, ya entendiendo como que por qué los antecedentes son importantes, pues también hay que entender, bueno, aquí también un autor nos describe cuál es la función que estos tienen, ¿no? Para sustentar nuestra investigación, pues precisamente los antecedentes nos van a delimitar el área de investigación y esto es importante y cuando estemos redactando nuestro protocolo, pues tenemos, mientras más específico sea, pues más preciso va a ser el área o el conocimiento que vamos a adquirir, delimitarlo pues siempre va a ser muy importante. Los antecedentes pues también nos pueden sugerir guías, áreas, nichos o líneas de investigación sobre el problema que estamos planteando. Los antecedentes también nos permiten hacer un compendio de los conocimientos existentes del área que se va a investigar y también nos permiten expresar proposiciones teóricas generales, postulados o marcos de referencia que se tengan al momento, ¿no? Del planteamiento del protocolo. También el ver antecedentes, o más bien el ver estudios que se han realizado es muy importante porque, pues, haciendo una lectura, pues, muy exhaustiva de estos temas, pues, nos ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios, que aunque se hayan cometido, bueno, entre comillas, errores, o que no se hayan obtenido los resultados esperados, esto no quiere decir que los vayamos a descartar. Realmente hay mucha utilidad en analizar pues estos estudios precisamente para evitar que caigamos como que en esos resultados o prevenir pues estos errores a lo mejor en la metodología. Siempre va a ser muy importante al leer pues los abstracts de distintos artículos, analizar bien cada metodología que estos tienen. También orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio, evita posibles desviaciones del planteamiento original. Es lo que les digo que es muy importante delimitar y sí es bueno ver distintas orientaciones, más bien distintos enfoques de un tema, pero si nos mantenemos bajo una línea que nosotros estamos argumentando va a ser mejor. Sí es importante analizarlo de distintas perspectivas a la hora de hacer pues la discusión, pero que nuestro trabajo pues tenga un camino, por así decirlo, del cual nos estamos orientando para evitar pues desviarnos de ese tema. Y pues tal cual, los antecedentes proveen un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Y pues ya por último les traigo un ejemplo de los antecedentes de una investigación. Esto tal cual está redactado y va de la mano con este ejemplo de educación de los estudiantes y dice así que bueno, tal cual en el protocolo ponían los antecedentes descritos en los siguientes párrafos y el estudio sobre la literatura en torno a la evaluación educativa y evaluación formativa dan sustento al planteamiento del problema de la presente investigación. Los estudiantes actuales son los ciudadanos del mañana. Los estudiantes de hoy enfrentarán, al concluir su preparación escolar, ambientes diversos, competitivos, demandantes. Entonces pueden ver aquí como que más o menos nos va introduciendo pues por qué hay una problemática que debe analizarse y también pues cómo los antecedentes pues le dan fuerza al planteamiento del problema que están planteando. Entonces, algo así debemos hacer en nuestro protocolo. Y nos dice aquí, continuando, dice la UNESCO y menciona pues la fuente, reporta que la matrícula escolar ha aumentado en los últimos años, ahí ya nos da como que el primer antecedente importante o de forma introductoria, y esto lo subrayé porque pues también es parte de cómo analizan o cómo argumentan, porque dice, esto a simple vista es alentador para la sociedad, sin embargo, y ya nos empieza a explicar pues otra fuente, dice, agrega que las evaluaciones realizadas en el mundo entero indican que un alto número de personas, a pesar de recibir educación escolar, pues tienen un ingreso al mundo laboral con niveles muy bajos de competencia. Entonces pueden ver aquí que en los antecedentes pues están precisamente analizando lo que se conoce o otros estudios u otros conocimientos que se tienen o que se han investigado, pero también como que analizando pues ese hueco o esa área de oportunidad que nosotros vamos a reforzar con nuestra justificación y con nuestros antecedentes y con nuestra introducción. Y pues eso es parte de la plática de hoy, de por qué es importante la justificación, por qué es importante los antecedentes para sustentar nuestra investigación. Y pues termino con esta frase que dice,
La ciencia más útil es aquello cuyo fruto es el más comunicable y va de la mano porque pues en nuestra justificación y como los he explicado en esta charla, pues lo importante de nuestra investigación es el resultado que vamos a obtener. Sabemos que lo importante de nuestra investigación o de lo que queremos encontrar pues es precisamente el resultado, que lo más óptimo, más bien lo que queremos lograr es que estos resultados pues puedan ser divulgados, que puedan ser comunicados y que esto traiga un beneficio a la sociedad. Y pues les agradezco su atención.